Y hoy, ¿quién tiene un Dios que ama, al cual nos ha enamorado, el cual nos ha regalado tantas cosas y de donde nos ha sacado? ¿Y por qué no cantarle ese amor del cual nosotros profesamos? Eso te pedimos. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Así es, Padre, todos. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Así es, Padre. Enamóranos, Padre, más de ti, Señor. Enamóranos de tu presencia, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame, enamórame
de ti, Señor. Así es, Padre, te alabamos en este momento, Señor, y pedimos la llenura del Espíritu Santo, Señor, para con nosotros. Amén, Padre. Hola, buenas tardes. Espero estén bien. Apenas tenemos unos minutos para compartir una historia extraordinaria. Algo que a los ojos de muchos pareciera fantasía, pero a la mirada del creyente de fe firme, Dios dispone en cada uno de nuestros corazones el creer la realidad y verdad que existe en su palabra. Jesús camina sobre el agua. En otras versiones diría, Jesús camina sobre el mar. Esto está en Juan en el capítulo 6 del versículo 16 al 24. Oremos para entregarle todo a Dios y sea Él quien dirija este corto mensaje. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos conocer más de tu palabra y sacarle provecho a lo que Juan en aquel tiempo ha escrito para que hoy día nosotros podamos sacarle provecho en nombre tuyo y permitir que nosotros podamos utilizarnos en el momento oportuno. Gracias, Padre, por tu amor, por tu fidelidad y por disciplinarnos y aprender de tu palabra. En el nombre santo de tu Hijo Jesús te damos las gracias. Amén. Leamos por parte y así vamos engranando y descubriendo cuál es el objetivo que Juan, en nombre de Dios, nos quiere comunicar a través de esta interesante historia. Juan, capítulo 6, del 16 al 24. Vamos leyendo. Cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Uno se preguntara, ¿de dónde venían sus discípulos? ¿Por qué subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum sin Jesús? Pareciera que fuera una salida de algo en una forma atropellada. Y si leemos los versículos antes de esta historia, nos daremos cuenta que venían de la experiencia con Jesús de haber alimentado a 5,000. Sin contar mujeres y niños. ¿Mediante qué? Mediante apenas 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero miren lo que pasa en Juan 6, 14 y 15. Una vez que ha ocurrido el milagro de alimentar a toda esta cantidad de gente, dice en Juan 6, 14 y 15, al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevarlo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Para entender y engranar esta historia, debemos apoyarnos en los otros evangelios. Y en Mateo 14, 22 nos indica, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo. Cuando decimos que él hizo que los discípulos subieran a la barca, ese verbo griego que es euteos, enaikasen, era de manera general, era usado para, y se traduce como obligar, era
en sentido fuerte, denotaba una situación urgente. Juan narra que después del milagro de los panes y los pescados, las multitudes querían llevar a la fuerza y declarar rey a Jesús. Esto sugiere un malentendido total con respecto a la misión de Jesús. Jesús no quería ser rey de esa manera. No venía a libertarlos del yugo de los romanos, venía a liberarlos del pecado, de traerles las buenas nuevas de salvación. Y es posible que los discípulos se dejaran llevar por el entusiasmo e hiciera falta alejarlos de allí con toda urgencia. Por eso que Jesús actúa de esta manera y lo manda a que suban la barca y fueran en dirección a Capernaum y ahí se encontraran. Seguimos leyendo. Dice, por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Imagínense, el agua estaba picada, había fuertes olas, el viento rugiendo y aparte de eso se estaba acercando una persona caminando sobre el agua. En ese momento, ¿qué pensarías? Ellos estaban en medio de una situación crítica. Y aparte de eso, se le acercaba algo caminando sobre las aguas parecido a un fantasma, un espíritu del agua. Por supuesto, estaban asustados, yo diría aterrados. ¿Y quién no, verdad? Por supuesto, aquí Juan resalta dos cosas. Uno, estaban tan sumergidos en las circunstancias que estaban viviendo que no reconocieron a Jesús que se le acercaba a su rescate. Y dos, que estaban sumergidos en sus circunstancias que no se daban cuenta que éstas no afectaban al poder de Jesús como muestra de Hijo de Dios. Y le quiero dar varios ejemplos. Por ejemplo, en Lucas del 24, del 36 al 39, cuando habían sabido que estaba resucitado Jesús y estaban hablando de eso, y de repente Jesús se le aparece entre ellos y le dice, paz entre ustedes. ¿Sabes qué? Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. Y también sucedió cuando unos hombres llevaron un paralítico delante de Jesús y Jesús le perdonó sus pecados y lo hizo caminar y la multitud se llenó de temor. Otro fue cuando acompañaron a Jesús cuando estuvieron presentes en la transfiguración y cuando escucharon la voz de Dios que le dijo que a él oír y a él deben hacerle caso, se aterrorizaron. Y en Apocalipsis, cuando Juan estaba presente y estaba justo frente a Jesucristo, al verlo, dice que caía a sus pies como muerto y muy probablemente muerto de miedo. Pero en todas estas facetas, en todas estas condiciones, Jesús le tenía una respuesta. Y siguiendo la historia, en Mateo 14, del 26 al 27, dice, cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma!, gritaban de miedo. Pero como les dije,
en todas estas experiencias que Dios nos hace participar desde siempre, Él se nos acerca y nos hace entender que no tengamos miedo, que nos demos cuenta que Él es. Y entonces en esta historia le dice a los discípulos, no tengan miedo, que soy yo. En tu vida, si hay vientos huracanados, tu barca está a punto de hundirse y más aún te aterras por la situación que cada vez se pone más extrema, Dios mismo, Jesucristo te dice hoy, no tengas miedo, que soy yo. Y siguiendo el relato, dice, se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Y la pregunta que te hago, ¿hacia dónde se dirige tu barca? Si nos quedamos en este mundo, Jesucristo es nuestro Dios proveedor, nos da fuerza, comparte su poder con nosotros, es nuestra guía, nuestro pronto auxilio. Si Él no permite que superemos las circunstancias que estamos afrontando, Él es nuestro Dios consolador, amoroso, tierno, misericordioso y compasivo. Y si partimos de este mundo, vamos a su presencia a disfrutar de una vida eterna con un Dios bueno y que nos ama, que disfrutaremos con Él y en Él cosas que ni siquiera nos imaginamos. Así que Él nos hace la siguiente pregunta: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué les vienen dudas? Si todo nos ayuda para bien. Sus discípulos pasaron por una situación crítica. Dios lo permitió. Jesús se le acercó para rescatarlo. Dios lo permitió. Y llegaron a la orilla a donde se dirigían porque Dios lo permitió. ¿Te das cuenta que en realidad Dios tiene el control de nuestras vidas? ¿Cuál es el desafío? El desafío es que te des cuenta que todo lo que nos pasa nos ayuda bien. Él tiene el control y te llevará seguro a donde te diriges. Él está en tu barca. Jesús te dice, no tengas miedo, que soy yo. Dios te bendiga. Espero que este desafío te encienda tu corazón y entiendas que a pesar de las circunstancias, Dios tiene el control. No tengas miedo porque es Jesús que tiene el control. Es Jesús que se acerca a ti. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran bondad. Gracias por hacernos participar de la historia que nos cuentas a través de Juan. Gracias, Padre mío, porque es en ti en que encontramos un aliciente, ese alivio en el cual, a pesar de las circunstancias, podemos confiar en ti y saber que tú te acercas, subes a nuestra barca y nos llevas y nos diriges a un puerto seguro. Gracias, Padre, porque en ti confiamos. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, todos unidos en nuestro grupo de oración, compartamos para adorar a Dios, glorificarlo, que conozca nuestras peticiones por parte nuestra y pedirles perdón por cualquier ofensa que le hayamos dado. Dios les bendiga, que tengan buenas noches. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.